Vamos a hablar ahora sobre la cuarta expresión de Jesús desde la cruz. El Señor clamó a gran voz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de angustia del Señor, que va a favor de todos los desamparados de este mundo. Es un grito de angustia del Señor que puede traer vida a todas las personas que se sienten abandonadas ahora mismo. El Señor clama y dice: ¿por qué, Padre, me has desamparado? ¿Por qué el Padre desampara al Hijo? Por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para traernos salvación y vida eterna. El Señor está tomando ese desamparo que nosotros merecíamos, estar desamparados por Dios por nuestros pecados, pero el Señor llevó nuestros pecados, fue desamparado por el Padre, para que nosotros ahora tengamos ese camino al Padre Celestial. Espero que esta cuarta frase sea de bendición para tu vida. Primeramente, hermanos, ¿cuántos conocen el Salmo 23? Amén. Todos conocen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Todos conocemos el Salmo 23 y es un salmo muy lindo, ¿verdad? Pero a veces desconocemos el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Todos nos sentimos contentos con el Salmo 23, pero a veces nos toca vivir el Salmo 22. A veces nos sentimos abandonados, desamparados, ¿verdad? Solitarios. Y a veces nos toca vivir este salmo. Y quiero compartirles esto que dijo Jesús en la cruz. Dijo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho eso alguna vez en nuestra vida? Dios mío, ¿dónde estás? Amén. Dios mío, ¿dónde te encuentras en este momento de mi vida, de mi aflicción? Hemos dicho las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz, ¿verdad? Y revivamos ese momento. Jesús está en la cruz y todo se vuelve tinieblas, todo se vuelve oscuridad. Entonces misteriosamente algo está pasando porque es de día, sin embargo todo se oscurece, ¿verdad? Es el mediodía y todo se llena de tinieblas. Está ocurriendo algo entre el Padre y el Hijo. El Hijo le dice a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero decirles que en aquel tiempo era un tiempo de Pascua. Y según astronómicamente, en ese tiempo de Pascua, de aquel momento, no había luna llena, que es la que produce el eclipse. El eclipse es que hace que todo se oscurezca, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había luna llena, de tal modo que eso no fue un eclipse que hizo que se oscureciera. Fue algo más misterioso que estaba ocurriendo entre el Padre y el Hijo, y el día se llenó de tinieblas. Quiero decirles que Jesús, como la luz del mundo, estaba atravesando un momento de dolor y de tinieblas. Amén. Jesús, ¿cuántos saben que Él es la luz? Amén. Estaba atravesando un momento de tinieblas, y cuando Jesús no brilla en nuestra vida, quiero decirles que todo en nuestra vida se vuelve tinieblas. Cuando Jesús no alumbra en nuestra vida, todo en nuestra vida se vuelve oscuridad. Entonces debemos permitir que Jesús brille su luz. Isaías 59:2, para explicar lo que está viviendo Jesús. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Entonces es clara la palabra de Dios cuando dice: vuestros pecados, nuestros pecados, han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. Es decir, el pecado hace que haya una separación entre nosotros y Dios, ¿verdad? Entonces Jesús estaba cargando todos nuestros pecados, y el Padre, como el Padre Santo, tuvo que darle la espalda a Jesús. El Padre le dio la espalda a Jesús y se volteó a mirarnos a nosotros. Amén. Porque gracias al sacrificio de Cristo es que el Padre nos volvió a ver a nosotros. Y ahora nosotros tenemos un acercamiento hacia el Padre gracias a Cristo. Porque dice la Biblia que Cristo es el camino, Él es la verdad,
y Él es la vida. Amén. Entonces, si Jesús ya pagó el problema del pecado, nosotros tenemos que arreglar el problema que tenemos con el Padre, que es que estamos distanciados. Ya nosotros ahora tenemos cómo acercarnos al Padre, porque Jesús ya pagó nuestros pecados. Entonces Jesús nos hace una invitación y dice: ahora acércate al Padre, porque tu problema era el pecado, pero yo ya lo pagué. Ahora el problema que tienes es de la distancia, que tú no te quieres acercar al Padre. Y ahora Jesús no dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No. Ahora te está diciendo: hijo, hija, no me abandones. A ti te está llamando: hijo, no me abandones, dice Josué, porque yo ya pagué por ti, dice. Dice: hija, tú no me abandones, porque yo ya pagué por ti. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Padre, porque Jesús ya hizo ese sacrificio por nosotros. Un aplauso al Señor Jesucristo, ¿no? Y lamentablemente esta palabra es fuerte, pero si no nos acercamos al Padre mientras tenemos vida, se cree que esa pronunciación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es la que va a decir la gente cuando esté en el infierno, porque no decidieron acercarse a Dios. Y se va a oír ese grito en el infierno de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que nosotros debemos de buscar a Dios hoy, porque hoy es el día de salvación. ¿Amén? Entonces muchas personas hacen ese grito como una queja, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me abandonas? Dios mío, ¿por qué tú no escuchas mi oración? Dios mío, ¿por qué me desamparas? Muchas personas en un momento de enfermedad o de crisis pronuncian esas palabras como una queja contra Dios. Pero quiero decirles que el Señor está con nosotros, dice, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me desamparas?, cuando Él pregunta ¿por qué?, Él está preguntando cuál es la razón de que tú me estás desamparando, cuál es el propósito de que tú me estás abandonando, cuál es el motivo. Y el motivo fue para darnos salvación a nosotros. De la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. El Señor clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero dice la Biblia que todo se oscureció. El cielo, que estaba de día, de pronto se hizo tinieblas. Misteriosamente el día se hace de noche. Amén. Y algunos dicen que el sol tuvo vergüenza de ver lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios en la cruz, que lo estaban escupiendo, que lo estaban blasfemando, que estaban hablando injurias en contra de Cristo. Dice que el sol se avergonzó y se ocultó. Pero entonces en esa hora se hace todo oscuro. Amén. Entonces, para hablar de esta frase, nosotros tenemos que ir al libro de Salmos. Amén. Salmos capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces, ahí la Biblia en Salmos 22.1 está hablando David. David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que Jesús está repitiendo las mismas palabras de David. ¿Y por qué está repitiendo las mismas palabras de David? Veamos que David, ¿cuántos saben que David pecó? ¿Verdad? David adulteró y David mató a un hombre, asesinó, ¿verdad? Entonces David había pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Te separa de Dios. Y David clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús en ese momento de la cruz hace la misma oración y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Jesús no había pecado, pero estaba llevando todos nuestros pecados.
Y eso fue lo que hizo una separación entre el Padre y el Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa frase es la que usan muchas personas cuando pasan por un momento de angustia. Dicen, Dios mío, ¿por qué me abandonas? O cuando tienen una enfermedad, dicen, Dios mío, ¿por qué me desamparas? ¿Cuántas personas que en agonía dicen esa frase, verdad? Pero en nuestro caso, decimos esa frase por incredulidad. Creemos que Dios nos abandonó, pero realmente Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Amén. Pero en el caso de Cristo, Dios sí lo abandonó. Amén. Es para amar más a Jesús. Entonces estamos viendo lo terrible que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Amén. Entonces, si el pecado nos separa de Dios, ¿seguiremos pecando nosotros? ¿Seguiremos añadiendo más pecados a la cruz de Jesús? No, no podemos seguirle añadiendo más dolor a Cristo. Vemos la consecuencia terrible del pecado que hizo la separación entre el Padre y el Hijo. Amén. Y cuando leemos en la Biblia dice, en el idioma original, dice Eloi, Eloi. Ustedes lo leen, dice la Biblia Eloi, Eloi, ¿verdad? Lama sabactani, ¿no? ¿Y por qué en la Biblia está en el idioma original? Si toda la Biblia está traducida al español, ¿verdad? Pero dicen que los que traducen la Biblia consideraron que esta palabra era tan importante que no la iban a traducir, la iban a dejar intacta. Eloi, Eloi, lama sabactani. Todo lo demás de la Biblia está traducido, pero esta palabra la consideraron tan sagrada que la dejaron ahí. Y dicen también que Martín Lutero, ¿cuántos han escuchado a Martín Lutero? Amén. Se dedicaba por horas y horas, sin comer, sin dormir casi, tan solo estudiando este versículo. ¿Por qué Dios desamparó al Hijo? Amén. Entonces es como escudriñando la Biblia. Algunos, como Jesús decía, Eloi, Eloi, algunos pensaban que Cristo estaba clamando a Elías, porque la palabra como que parece que fuera Elías, Eloi, Elías, ¿verdad? Pero Cristo no estaba clamando a Elías, Cristo estaba clamando a Dios, a su Padre. Algunos dijeron, está llamando a Elías, dijeron, ¿verdad? Porque había una profecía que Elías iba a resucitar. Entonces ellos pensaron que estaba clamando a Elías, pero Jesús estaba clamando a Dios mío, a su Dios. Amén. Amén. ¿Y cuántos saben que Dios es tuyo? Amén. Amén. Dios es mío. Amén. O sea, hay un sentido de propiedad. Dios mío, o sea, es tu Dios. Amén. Tú tienes que clamarle así a Dios. Es tu Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en este momento que tú te sientas tal vez solo, desamparado, tú tienes que hablar con Dios como que Dios es tuyo, es tu Dios. Amén. Amén. Jesús nos enseñó que en ese momento de soledad, lo que hizo fue orar a Dios. Así que tú en algún momento de soledad y de tristeza, tú tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Tienes que acercarte a Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me estás desamparando? Amén. Pero es tu Dios. Amén. Es tuyo. Padre nuestro. ¿De quién es el Padre? Nuestro. Amén. Entonces nosotros tenemos que clamar de esa forma a Dios, con esa pertenencia de que Dios es de nosotros. Cristo cargó nuestros pecados. ¿Cuántos se sienten mal ahora que conocemos a Dios cuando pecamos? Amén. Cuando nosotros pecamos nos sentimos mal, ¿verdad? Imagínense cómo se habrá sentido Cristo, que sobre Él estaba llevando crímenes, que sobre Él estaba llevando robos, estaba llevando hurtos, violaciones, asesinatos. Imagínense, si nosotros nos sentimos mal con nuestros pecados, ¿cómo se habrá sentido Cristo llevando todos los pecados del mundo? Terrible, ¿verdad? Si es que alguna vez estamos realizando algún trabajo en equipo, ¿verdad? Y de repente alguien del equipo que todos somos, que estamos realizando una labor, nos dejan, nos sentimos desamparados, sentimos que nos abandonaron, ¿verdad? Si estamos de repente en una relación y nos abandonan, nos sentimos que nos han separado, ¿verdad?
pero lo importante saber es que Dios no nos abandona, amén. Que Dios está ahí con nosotros, dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces tener esa seguridad de que Dios está con nosotros, amén. Un aplauso a Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos que el Padre está abandonando al Hijo, ¿verdad? Jesús está siendo abandonado por el Padre Celestial, pero si vemos la vida de Jesús, también su padre natural, que fue José, en algún momento de su vida lo abandonó. Porque José ya en la Biblia ya no se ve, tal vez había fallecido. Entonces Jesús está sufriendo el abandono tanto de su padre natural como el abandono del Padre Celestial. Ahora, ¿es que acaso el Padre Celestial dejó de amar a Jesús? ¿Ustedes creen eso? ¿No? Y entonces, ¿por qué el Padre abandona al Hijo? ¿Cuál creen ustedes que ha sido la razón de que el Padre, por qué abandonó a Jesús? Porque como dice la pastora, Jesús estaba cargando nuestros pecados, ¿verdad? Imaginemos como una ilustración que todo esto es blanco, ¿verdad? Todo esto está puro. Entonces entra alguien a embarrar esto. Entonces, usted como dueño de esta casa no se va a sentir a gusto con esa persona que está embarrando esto, ¿verdad? Igual que Dios, Dios es santo, es santo, es santo. Pero como Cristo está cargando nuestros pecados, ya no podía haber esa conexión entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Esa fue la separación. ¿Cuántos han crecido sin un papá o una mamá en este lugar? Entonces sabemos más o menos lo que es una separación, un abandono, ¿verdad? Ahora, pensar que alguien nos abandone da una tristeza en nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestra esposa o un esposo nos abandone, nos sentimos tristes, ¿verdad? Pero pensar que Dios nos abandone es aún más triste. Es más terrorífico saber que Dios te va a abandonar, porque Él es tu creador, ¿amén? Y entonces eso fue lo que Cristo estaba experimentando en ese momento, el abandono de Dios. ¿Y cuántas personas se han quejado de esa manera? Igual dice, Dios mío, ¿por qué me abandonas en este momento? Estoy pasando por un sufrimiento y nosotros expresamos eso. Dios mío, ¿por qué me abandonas? O cuando estamos pasando alguna enfermedad y estamos en cama, nuestra expresión es la misma que dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me desamparas? Y la gente en la calle se expresa de esa manera. Piensan que Dios en ese momento los ha abandonado. Están usando las mismas palabras que estaba usando Jesús en la cruz. Ahora Jesús lo dice públicamente. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Él no lo dice a escondidas, lo dice al público. Y está escrito en la Biblia, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Quiere decir que el mundo tiene que saber que Dios me desamparó. Jesús está gritándolo al mundo, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Para que todos nosotros sepamos que Dios desamparó a su Hijo. Y ahora es que nosotros debemos de saber qué terrible es el pecado que hizo que Dios Padre se separe del Hijo. Entonces vemos qué grave es el pecado ante los ojos de Dios, que tuvo que separarse de su Hijo. Sin embargo, no lo dejó de amar. Amén. Porque aunque Dios parecía en silencio, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no responde en ese momento, como en muchos momentos de nuestra vida, Dios parece que hiciera silencio. Cuando nosotros le preguntamos algo y Dios no nos responde, guarda silencio. Y en ese momento Dios no le responde a Jesús. Dios mío, ¿por qué me desamparas? No le responde, pero al tercer día Dios le dio una respuesta y resucitó. Amén. La respuesta viene en su momento. Amén. En ese momento Dios no responde, pero al tercer día sí, Dios lo levanta a Jesús,
lo resucita y dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, amén. Hay una palabra que ustedes, no sé si se acuerdan, está en Getsemaní. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Padre mío. Está haciendo algo como que está haciendo la hermana Maribel. Pero Jesús no quería tomar una copa, no, dijo. Dijo, estaba Jesús en una aflicción y dijo, Dios mío, que pase de mí esta copa, ¿verdad? Yo no quiero beber esta copa, decía Jesús. ¿Cuál era la copa que Jesús no quería beber? Era la separación que iba a tener con su Padre. Porque por toda la eternidad había habido una unidad entre el Padre y el Hijo. Siempre habían estado unidos, pero en este momento de la historia hubo una separación en esa unidad divina del Padre y el Hijo. No era que Jesús tenía miedo de la cruz, o que Jesús tuviera miedo de los golpes o de los azotes. No. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los demás cristianos también íbamos a pasar persecución. A muchos cristianos también los iban a crucificar. Y él, como líder del cristianismo, no iba a tener miedo, Jesús. Porque como el líder va a tener miedo y les va a enseñar a los otros a que no tengan miedo. Jesús no tenía miedo de la crucifixión. Él iba a ir hacia adelante. Lo que él no quería era separarse de su Padre. Amén. Y ese era muy doloroso. Entonces, esa es la palabra abandono. Cuando un padre incluso deja a sus hijos. O cuántas madres dejan en una casa abandonado a su bebito. Y esa es la palabra abandono, ¿verdad? Se ve en las noticias que las madres abandonan ahora a sus hijos. Esa es la palabra abandono, y eso era lo que Cristo no quería. Jesús no quería beber esa copa de separación, porque tenía una comunión íntima entre el Padre y el Hijo. El Señor a nosotros nunca nos va a desamparar, ¿ven? Porque el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no es un grito contra Dios. No le está gritándole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un grito contra Dios, no, sino es un grito hacia Dios. Porque hay mucha gente que se queja de Dios, ¿verdad? Pero Jesús no se está quejando de Dios, no está gritando contra Él, sino es un grito hacia Él. Es decir, la enseñanza es que cuando nosotros pasemos algún momento también de soledad o de tristeza o de cualquier situación, nosotros no gritemos contra Dios, sino que esa situación nos haga ir hacia Dios. Amén, porque eso es lo que Cristo nos está enseñando. Y Jesús nunca se quejó cuando Judas lo traicionó, ¿verdad? Jesús nunca dijo, ¿por qué Judas me traicionó? ¿O por qué Pedro me negó? No, su clamor de Jesús fue, ¿por qué el Padre me abandonó? Su dolor, su gemido de Cristo fue ese, más que otras cosas. ¿Amén? Cuando vemos en la Biblia, cuando muchos cristianos mueren, nosotros vemos que siempre Dios está presente en medio de su muerte, de los cristianos. Y cuando han muerto muchos misioneros, ellos cuentan, dicen que han podido ver la gloria de Dios antes de morir, y muchos incluso cantan alabanzas en la hora de su muerte, porque sienten la presencia de Dios. Amén. Entonces dice que Dios no desampara a sus santos en la hora de su muerte, que para Dios es precioso la sangre de los que testifican en su nombre. Siempre Dios ha estado presente en la muerte de sus siervos. Amén. Pero en este caso, en la muerte de Jesús, Dios no se hizo presente. Amén. Y eso es parte del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que sufrió el abandono de su Padre para que nosotros pudiéramos sentir la presencia de Dios, para que nosotros no fuéramos abandonados. Dice, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado? Amén. Jesús no dice, ¿por qué Pedro me ha negado? Jesús no está reclamando, ¿por qué Judas me ha traicionado? Jesús no dice, ¿por qué los fariseos me han rechazado? No, el clamor de Jesús era, ¿por qué mi Padre me ha abandonado? ¿Amén? Ese era el dolor, y muchos de nosotros también hemos crecido muchas veces carentes, a veces de un padre, a veces de una madre, ¿verdad? Sabemos lo que es sentirnos también abandonados, ¿verdad? Entonces, Jesús ha pasado por eso mismo. Jesús fue abandonado en ese momento por el Padre, y por esa circunstancia y experiencia que Jesús pasó de ese abandono, es que puede comprender a todo aquel que también ha sido abandonado alguna vez. Pero ¿cuál fue el motivo de que el Padre abandonó al Hijo? ¿Acaso el Padre dejó de amar al Hijo? No, sino porque Cristo en ese momento estaba cargando con todos nuestros pecados. Amén. Y hemos hablado de que como el Padre es puro, y dice la Biblia que es 3 veces santo, el Padre no puede tener ningún contacto con el pecado. Y como Cristo estaba llevando todo el pecado, el Padre tuvo que separarse del Hijo. Amén. Y Jesús tuvo que pasar ese sacrificio para darnos a nosotros que el Padre ahora ya no nos abandona. Ahora dice que nosotros ya tenemos un camino hacia el Padre. Amén. Jesús tuvo que pasar esa separación para que nosotros ya no estemos separados con el Padre. Entonces ya nosotros tenemos el acceso para ir al Padre, porque Jesús ya arregló, ya pagó por nosotros nuestros pecados. Amén. Ahora nosotros, ¿qué nos toca? Acercarnos al Padre. Ya no tenemos por qué estar lejos del Padre, porque Cristo ya es el camino. Hay una experiencia que de repente las madres han pasado cuando tienen un hijo y quizás están en un centro comercial o en un lugar de juegos recreacionales y están tomados de la mano de su hijo, y de pronto su hijo se suelta de ustedes y su hijo se pierde. A algunas madres les ha pasado que su hijo se perdió, entonces la madre entra en una desesperación porque no sabe dónde está su hijo entre tanta gente, ¿verdad? Ese sentimiento de esa separación es una ruptura que acaba de pasar, y la madre comienza a pensar lo peor que le puede pasar a mi hijo. Lo pueden robar, le pueden quitar sus órganos. Comienza a pensar lo peor que le puede pasar a su hijo, ¿verdad? Ese es un sentimiento de ruptura, de separación, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces hemos pasado una separación de algún ser querido, de algún familiar, y ese es un sentimiento triste, ¿verdad? Pensar que alguien nos abandona, pensar que Dios nos abandone, causa una tristeza en nuestro corazón, ¿verdad? Imagínense cómo se habrá sentido Jesús, que en ese momento su Padre lo abandonó. Se sintió completamente mal, se sintió completamente triste. Entonces esa es la palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús pasó esa separación para que nosotros pudiéramos estar conectados con Dios. Amén. Que ya nosotros ya no podemos estar separados de Dios. Amén. Antes estábamos separados de Dios porque vivíamos una vida llena de pecado, ¿verdad? El objetivo del pecado es que te separa de Dios, ¿verdad? Pero que ahora Cristo pagó nuestro pecado y ahora ya nosotros tenemos el camino al Padre. Amén. Entonces Jesús sufrió un abandono para que nosotros nos sintiéramos acompañados por el Padre. Amén. Entonces nosotros debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Jesús nunca le había cuestionado nada a su Padre. Jesús siempre ha obedecido las órdenes de su Padre mientras estaba en la tierra. Pero es la primera vez que Jesús le cuestiona algo a su Padre y le dice, ¿por qué me abandonas? De nunca haberle cuestionado nada, ahora sí le cuestiona. Y a veces en la vida pasamos esos momentos donde le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿será que me has abandonado? ¿Será que tú estás aquí conmigo? Y a veces Dios guarda silencio porque es necesario que pasemos esos procesos. El Padre guardó silencio porque era necesario que el Hijo hiciera ese sacrificio. Amén. Pero el tercer día el Padre lo resucitó. Amén. Y también a nosotros nos va a resucitar. Amén. A una vida nueva, a una vida llena de victoria.
Acabamos de compartir la cuarta expresión que Cristo dijo en la cruz. El Señor a gran voz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas al leer estas partes de la Biblia lloran porque ellos meditan en el sufrimiento que Jesús pasó en la cruz. Y en nuestros momentos de angustia nosotros también clamamos a Dios y buscamos su ayuda. Sin embargo, en ese momento de angustia de Jesús, ni siquiera pudo encontrar una respuesta de su padre porque su padre lo había abandonado. Pero en este momento Jesús está cumpliendo una profecía. Está cumpliendo la profecía del Salmo 22. El Salmo 22 había sido escrito cientos de años atrás, antes de que Jesús naciera. Y el Salmo 22, escrito por el rey David, decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús lo cumple en la cruz. El Padre desampara al Hijo. Ahora, es fácil entender esta profecía de los labios del rey David. El rey David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que David había pecado, y por eso Dios había desamparado a David, porque el pecado causa una división entre Dios y nosotros. Pero qué difícil es comprender esta frase en los labios de Jesús, porque ¿cómo el Padre desampara al Hijo si el Hijo no había pecado? Pero estaba llevando tu pecado y mi pecado. Estaba llevando nuestros pecados, y por eso hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Pero quiero decirte que aunque era un viernes en que Jesús estaba pasando ese momento de crucifixión y difícil del desamparo de su Padre, pronto llegaría un domingo donde su Padre lo resucitaría de los muertos. Y aunque tú estés pasando un viernes difícil, pronto llegará a tu vida un domingo donde tu Padre te va a resucitar y te va a levantar de esos problemas. Así que no te sientas desamparado, porque ahora nuestro Padre Celestial nos acompaña gracias al sacrificio de Cristo en la cruz.